El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia y Agrosavia presentan la tecnología del diagnóstico del látex para optimizar la producción de caucho natural en la Orinoquía colombiana. En Colombia, como en la mayoría de los países productores, la explotación del cultivo de caucho se maneja con la estimulación hormonal con etrel, ingrediente activo etefón, asociada con una frecuencia reducida de sangría, lo que permite aumentar significativamente la productividad de las plantaciones. Sin embargo, se debe evitar el uso excesivo del estimulante para evitar el agotamiento fisiológico de los árboles, hasta la sequedad del sistema laticífero, lo que se llama comúnmente corte seco. El diagnóstico látex se realiza una vez al año en el periodo de máxima producción y consiste en hacer una muestra de látex en los árboles para evaluar 4 parámetros. ¿Cuáles son? El primero es el nivel de sacarosa, el contenido de sacarosa, que es la materia prima para la biosíntesis de la molécula de caucho y proviene de la fotosíntesis. El segundo parámetro es el fósforo inorgánico, que es un indicador de la energía que hay dentro de la célula y de la activación metabólica de la célula laticífera. El tercero es el contenido de tioles, que son un indicador de la protección de las membranas y la estabilidad del látex. Y por fin el contenido en sólidos totales, que es un indicador del equilibrio entre la importación de agua dentro de la célula y la biosíntesis de caucho dentro de la misma célula. Los valores obtenidos de estos 4 parámetros se comparan a los valores de referencia y permiten evaluar el estado fisiológico de los árboles y hacer un diagnóstico sobre el nivel de explotación de los árboles. Desde julio de 2019, Agrosavia viene investigando para validar la tecnología de diagnóstico de látex en colaboración con el CIRAD en el Centro de Investigación La Libertad, donde se cuenta con la infraestructura de laboratorios y el personal capacitado. La metodología de diagnóstico látex empezó a implementarse desde el 2019 y el 2020, donde se seleccionaron 5 fincas entre Puerto López y Puerto Gaitán, donde se realizaron muestreos quincenales entre junio y noviembre para analizar la variación estacional de los 4 parámetros y alimentar así la base de datos y obtener los primeros valores de referencia. En el 2021 y el 2022 se trabajó 10 fincas más donde se realizaron muestreos en épocas máximas de producción, entre los meses de julio y octubre, para consolidar los valores de referencia y así aumentar la consolidación. Para seleccionar estas fincas se tuvieron en cuenta que fueran parcelas monoclonales, que mínimo tuvieran 20 hectáreas y al menos 2 años de producción y que se estuvieran estimulando. Muestreo en campo. Antes de salir a campo, previamente, en el laboratorio se debe realizar la preparación de soluciones y materiales necesarios. Los materiales que se llevan a campo son nevera, bloques de hielo, termómetro de ambiente portátil, frascos con tapas y resistentes a altas temperaturas, tubos de ensayo, pipeta automática o micropipeta, punzón, canaletas. El muestreo en campo se realiza seleccionando y marcando 4 tareas por clon. Una tarea corresponde a la cantidad de árboles que puede rayar una persona en un día, entre 800 y 1100. En nuestro caso trabajamos los clones FX3864 y RIN600 para un total de 8 tareas por finca. En una finca se deben escoger 10 árboles de manera aleatoria. La colecta de látex se realiza debajo del corte de sangría y se punza 8 centímetros debajo del mismo. Se recolectan 10 gotas por árbol para llegar a un total de 100 gotas equivalentes a 3 mililitros. Se saca una primera fracción de 1 mililitro de látex con una micropipeta y se almacena en un frasco que contiene una solución de TCA para determinar la concentración en sacarosa, en fósforo y en tioles, y se almacena a una temperatura de 4 grados centígrados. Una segunda fracción de 1 mililitro se almacena en otro frasco para determinar el parámetro TSC, contenido sólidos total. Finalmente, las muestras son llevadas al laboratorio en un periodo máximo de 48 horas entre la colecta y el procesamiento. Para desarrollar las actividades en el laboratorio se requiere material de vidrio, vórtex agitador, espectrofotómetro, baño María,
varillas de agitación, papel filtro, balanza de precisión, desecador. Cuando llegan las muestras al laboratorio se pesan los frascos que contienen 1 mililitro de látex fresco y se llevan al horno a 70 grados centígrados por 24 horas. Se pesan nuevamente y se determina el contenido de sólidos totales. Simultáneamente, los frascos con las soluciones de TCA y ETA se llevan al laboratorio de química analítica. El coágulo se macera con una varilla de vidrio y se procede a filtrar la muestra en cada frasco, quedándonos en este caso con la solución filtrada. El día anterior a la llegada de estas muestras se preparan las soluciones requeridas para la cuantificación de cada uno de los parámetros. Esto de acuerdo con el protocolo del CIRAD que hemos validado en la corporación. Para validar los contenidos de tioles, sacarosa y fósforo se realizan curvas de calibración con soluciones madre de acuerdo a lo que corresponda y posteriormente con esta se cuantifica el contenido por muestra haciendo uso de las lecturas de densidad óptica con el espectrofotómetro. Finalmente, los valores obtenidos para cada parámetro se ingresan al archivo base de datos de diagnóstico látex. En la Orinoquía las plantaciones son jóvenes en su gran mayoría y la estimulación es ampliamente utilizada, pero al final de cada ciclo anual de la producción se desconoce el estado fisiológico de los árboles. La investigación del diagnóstico látex me permitió ajustar los parámetros de producción, claro que sí, porque la producción de látex se obtiene de la combinación de dos parámetros. Uno es la frecuencia y otro es la estimulación que se hace en los árboles, en el fuste como tal. Esta estimulación depende específicamente del clon y con el diagnóstico látex pudimos determinar exactamente cuáles son los niveles de estimulación que se requieren dependiendo del tipo de clon. No es lo mismo estimular un clon FX3864 que estimular un clon RIM600 y el diagnóstico látex, los resultados de la investigación del diagnóstico látex nos dice exactamente cuánto debe ser la cantidad que debemos utilizar de estimulante. La frecuencia pues la colocamos en la empresa para determinar exactamente cuál es la mejor producción, pero la estimulación, factor importante para poder obtener una eficiente producción y una mejor producción, nos la determina precisamente el resultado de la investigación del diagnóstico látex. Entonces definitivamente ajustamos los parámetros de producción de acuerdo a los resultados de la investigación. El diagnóstico látex es una tecnología que permitirá monitorear el estado fisiológico de los árboles. De esta forma, podrá realizar una mejor planeación y administración de la plantación. El diagnóstico látex permite llegar a una recomendación útil para el productor. En efecto, le estamos dando indicaciones sobre su sistema de explotación y esto le va a servir para el año en curso como para el otro año. La experiencia fue muy positiva desde el punto de vista de que pudimos utilizar los resultados de la investigación del diagnóstico látex para poder volver la producción más eficiente dentro del cultivo de caucho, porque no solamente nos dio los elementos y las herramientas para poder hacer una mejor y eficiente producción, sino porque también podemos asegurar la sostenibilidad del cultivo de caucho. Agrosavia, Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria.